Dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice así la Biblia. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En Filipenses 4:19 dice así la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y en 2 Corintios 8:19 al 21 dice, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu palabra, porque es alimento de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las áreas más sensibles de nuestras vidas, hermano, es el área económica. Durante la semana dedicamos no menos de 40 horas a trabajar para hacer un aporte a la sociedad, pero también para ganar el sustento que nos va a ayudar a proveer para nuestra familia. Por lo menos 40 horas a la semana. Algunos trabajan más, algunos trabajan 50, 60 y mucho más, ¿no? Yo estoy convencido que cuando uno tiene una economía sana, cuando la economía del hogar está sana, se puede servir a Dios con mayor alegría y eficacia. Por el contrario, cuando uno tiene complicaciones económicas, está endeudado hasta los tuétanos, no sabe cómo hacer con los pagos que tiene que hacer, la tensión y la crisis familiar es muy, pero muy grande. Pudiera decir que casi el 50% de todas las discusiones familiares tienen que ver con la cuestión del dinero. Que no me alcanza, que si me alcanza, que si gastaste, que si no esto, que lo otro, que cómo vamos a hacer. 50% casi. Con ser creyente no basta. Uno dice, bueno, yo soy cristiano, ya tengo todos los problemas resueltos. No, no basta con ser creyente. Hay que ser obediente a la palabra de Dios. Usted puede creer en Dios, pero si usted no obedece los principios de la palabra de Dios, usted está frito. Miren, en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1, habla de un profeta que era de la compañía de los profetas de Eliseo. Este hombre era un buen hijo de Dios, temeroso de Dios, pero un desastre económico. Busquen ahí en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Los que dan panorama bíblico los corrijo y ahora cometí yo el error. No es segunda, sino segundo de Reyes, porque es un libro, no es una carta. En Segundo de Reyes, capítulo 4, busquen ahí en sus Biblias, versículo 1, dice de la siguiente manera. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Miren, era un hombre profeta. ¿Era temeroso de Dios o no? Pero era un desastre económico a tal punto que cuando murió tenía tantas deudas que dejó hasta los hijos hipotecados. Vinieron los acreedores y se llevaban los hijos ¿de qué? Del profeta, se lo llevaban como esclavos, porque era un desastre. Bueno, por la gracia de Dios, Eliseo oró,
Dios proveyó, y esta pobre mujer que tenía un marido que era un desastre económicamente, como muchas mujeres que están aquí. Ah, no. Eso es una broma. Tenía un marido que era un desastre económicamente, no sabía qué hacer, porque murió y la había dejado en pampa y la vía, como dicen en Argentina, en la lona, en nada, en pelado, con una mano adelante y otra atrás, y con deuda. Muchas veces pensamos que lo único que dice la Biblia y que habla la Biblia acerca de la economía es el diezmo. Y que si nosotros damos el diezmo, ya todas las demás cosas económicas van a estar resueltas. La respuesta es equivocado. No solamente hay que ser fiel a Dios con nuestros diezmos, sino también con el 90% que Dios nos da para que lo administremos bien. Lo más difícil en la vida del cristiano no es decir, bueno, yo saco mi diezmo, es para el Señor. Lo más difícil es cómo tú vas a administrar lo otro, que Dios te ha provisto y te ha dado. Si no aplicamos los principios de la palabra de Dios y si no hacemos con el 90% que Dios nos da de una manera sabia, si no lo administramos de una manera sabia, no vamos a prosperar. Miren, muchas veces se piensa que con solamente creer se va a prosperar. Cree en Dios y vas a prosperar. Sí, hay que creer en Dios, porque Dios provee, porque Dios es una bendición en nuestras vidas, pero si uno no sigue los principios de la palabra de Dios, si uno no obedece a Dios, entonces Dios no puede bendecir a uno de la manera que Él siempre quiere bendecirnos. Hay que poner primero, la fe es creer lo que Dios dice en su palabra, pero también obedecerlo, creyendo que si seguimos sus pasos y sus principios, entonces nos irá bien y nunca fallaremos. Algunos piensan que equivocadamente que se prospera en el trabajo. Dice, si yo gano más en el trabajo, si yo gano 15 y me suben a 18, prosperé. Si yo gano 10 y me suben a 12, prosperé. Si yo gano 50 y me suben a 100 la hora, prosperé. No se prospera en el trabajo, se prospera en la casa. El trabajo puede aumentar tus ingresos, pero se prospera en el hogar. Miren lo que dice la Biblia. Tesoro precioso y aceite hay en la casa, ¿de quién? Del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay gente que gana, qué sé yo, 13 pesos la hora y están endeudados y todo. Señor, provéeme, ayúdame. Señor los bendice. Empiezan a pagarles 20 pesos la hora y se endeudan más. Y tú dices, pero ¿cómo fue si me aumentaron el salario? Pero dice la Biblia que el hombre insensato, ¿qué pasa? Todo, ¿qué cosa? Lo disipa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? Del sabio. Por eso hay que pedirle a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría para administrar bien los tesoros y la provisión que Dios nos ha dado. Ay, me voy a comprar ese carro nuevo. ¿Por qué si el tuyo te funciona? Porque me gusta. Pero tienes que pagarlo, nadie te va a regalar nada. Nadie te regala nada. Mire, hermano, cuando usted va y dice, no, porque le vamos a regalar, eso es mentira. Aquí nadie te regala nada. Te regala por un lado y te lo saca por otro lado. Pero nadie te regala nada. Todo tiene que pagarlo con esfuerzo. Por eso hay que administrar bien, sabiamente, todos los recursos que Dios nos da. ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a pedirle a Dios sabiduría. ¿Está bien? Señor, danos sabiduría. Miren, hay gente que, yo conozco un matrimonio, que ella nunca ha trabajado en la calle, porque en la casa se trabaja mucho. Y su esposo nunca ha tenido un gran salario. Sin embargo, tienen su casa paga, tienen sus ahorritos, tienen una casa que hicieron en México, todo lo tienen, ¿qué cosa? Organizado. Y uno dice, ¿y por qué? Si no ganaba un gran salario. Porque fueron sabios. Y son sabios en administrar sus dineros. Voy a hablar algunos principios sabios sobre la mayordomía. Número 1. Voy a hablar de la mayordomía en la familia.
Primer principio, hay que hacer un presupuesto mensual de los gastos. Miren lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32. ¿Lo tienen ahí? Dicen, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo, ¿qué cosa? Acabar. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el presupuesto? Justamente tiene que ver mucho, porque la torre que nosotros vamos a edificar es el presupuesto familiar y es la columna vertebral de la vida económica de la familia. ¿Qué es el presupuesto familiar? Tú tienes que saber cuánto tú ganas y cuánto tú vas a gastar. Hay personas que siempre creen que ganan más de lo que realmente ganan. En una ocasión, yo estaba ayudando a una familia, un matrimonio, que ellos siempre tenían problemas económicos. Y él me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo no sé por qué tenemos problemas económicos, porque yo gano muy bien. Entonces yo le dije, pero tú tienes un presupuesto. Dice, sí, pero yo gano muy bien. Es mentira, mucha gente dice tiene presupuesto y no tiene nada. No. Entonces le digo, ¿tú me permites ayudarte con eso? Me dice, sí. Entonces, empezamos, nos sentamos y yo, ¿cuáles son tus gastos? Lo de tu esposa, lo pusimos juntos. Ahora, los ingresos, ¿cuánto tú ganas? ¿Cuánto gana tu esposa mensualmente? Lo pusimos juntos. Y, a ver, empiecen a enumerarme las cosas que tienen que pagar, los gastos mensuales. Empezamos, la casa, Mientras iban diciendo, él se iba poniendo blanco. Y se le iban abriendo los ojos. Mensualmente tenían $700 más de gasto de lo que le ingresaba. Y él no sabía de dónde, por qué estaban tan complicados económicamente. Porque no se sentaron aquí a calcular. ¿Es verdad o no? Hay que sentarse a calcular. Hay que decir, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto vamos a gastar? El presupuesto familiar es la torre que tenemos que edificar y hay que sentarse y hay que tomar tiempo para decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra torre, vamos a calcular, no sea que empecemos a edificar y al final la torre se quede por la mitad. La torre se quede por la mitad. Y ¿saben qué, hermano? Es algo que debemos aprender y es algo que debemos ejercitar porque ¿saben qué? La mayor parte de nuestra vida gira en torno a la actividad económica. Trabajamos para ganar el sustento y después otra parte para comprar los alimentos, para pagar las cosas. O sea, viven, echamos gasolina y constantemente estamos girando en torno ¿a qué? A la actividad económica. Y hay que sentarse, hay que levantar un presupuesto familiar. Miren, para uno hacer un presupuesto familiar debe estar ordenado por orden de prioridad. Lo primero que uno hace dice ingreso. ¿Qué es el ingreso? Lo que te pagan a ti. Pero usted tiene que ver que cuando usted le llega el cheque, ya ese cheque está, usted le dicen, no, usted va a ganar tanto, pero cuando usted le dan el cheque ya le han deducido los impuestos. Ahora, si usted es su propio contratista, o sea, tiene su propio negocio, de lo que usted cobre en el cheque, usted sabe que tiene que sacar sus impuestos, no puede gastar todo ese dinero. Entonces dice, ¿cuánto gano? Aproximadamente mensualmente. Entonces dice, si la esposa trabaja, unen los dos y dicen cuánto gana ella, cuánto gano yo, y este es más o menos el presupuesto familiar que tenemos nosotros mensualmente para hacer. Eso lo dice la Biblia, hay que trabajar ¿con qué? Con sabiduría. Hay que pedirle a Dios sabiduría para eso. Ahora, después que uno tiene los ingresos, uno dice, bueno, ahora vienen los egresos, o lo que sale, los gastos, ¿no? Y uno pone, bueno, egreso. En el primer punto del presupuesto familiar para todo cristiano que quiere ser fiel a Dios de corazón,
debe poner, ¿qué cosa? Su diezmo, porque el diezmo no es de uno, es de Dios. Eso es lo primero en el presupuesto. Y es lo más fácil de la vida cristiana. Uno cobra, separa lo que es de Dios y con lo demás, el 90%, podemos servir y crecer y prosperar porque Dios bendice al dador alegre. Miren lo que dice la Biblia. Traed el diezmo completo al almacén. Probadme en esto, dice el Señor, a ver si no voy a abrir las puertas del cielo y derramar tanta bendición que no vas a tener suficiente sitio para ella. Entonces, cuando uno empieza a planificar, dice, lo primero que yo le doy a Dios es ¿qué cosa? Mi diezmo. Eso es de Dios, no es mío. Cuando le damos el diezmo a Dios, le estamos reconociendo que todo lo que tenemos en nuestra vida lo hemos recibido de Dios. Y estamos despojándonos del egoísmo, de poner nuestro corazón en las cosas materiales. Estamos obedeciendo su palabra y estamos creyendo que Dios derramará sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Por eso el diezmo es un acto de adoración y es un acto de fe y de confianza en Dios. Si usted no tiene la confianza y la fe en Dios y usted va a dar amargado y todas las cosas, mejor no dé, porque dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre, no al amargado, sino al alegre. Bien, la actitud de diezmar y ofrendar es muy importante ya que la Biblia lo dice así. Dios bendice al dador alegre. Y el dinero que uno da para Dios, Dios lo multiplica. Hay un principio espiritual que no es lógico, pero es espiritual y bíblico, y es que 500 pesos sin la bendición de Dios rinden menos que 450 con la bendición de Dios. ¿Qué significa eso? Usted cobra su cheque semanal, cobra 500 pesos, y usted saca su diezmo, 50 del Señor, y esos 450 rinden más con la bendición de Dios que los 500 sin la bendición de Dios. Usted dice, ¿sabe que eso no es lógico? No, no es lógico, es espiritual. Y aquellos que lo han practicado, aquellos que lo hemos practicado, podemos decir, verdaderamente, Dios ha sido un Dios bueno, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia, Dios es un Dios proveedor. Quiero pedirle al hermano Oliver que venga un momentico y me cuente la experiencia que él tuvo en esta semana. Bueno, hace unos días yo hablaba con el pastor y, bueno, no sé si algunos de ustedes ya conocen mi taller, tengo un montón de cosas por ahí regadas y a veces pues hacen hasta estorbo. Y le comentaba yo al pastor, le comenté varias cosas anoche, en realidad, pero relacionado con lo que él está hablando en este momento, yo le comenté a él que desde el primer momento que abrí el negocio, hemos visto la mano del Señor. Yo creo que ya todos saben eso, lo he comentado en muchas ocasiones, he dado testimonio al respecto. Y desde el momento que tomamos la decisión en ser obedientes a lo que la palabra del Señor dice con respecto al diezmo y las ofrendas, hemos visto que realmente la mano de Dios ha estado ahí. Lo hemos sentido, lo hemos vivido y cada día de nuestras vidas Él ha ido mejorando en muchos de los aspectos de nuestras vidas que hemos tenido que cambiar y hemos tenido que arreglar. Como lo decía el pastor, Él nos ha dado la sabiduría para poder no solo ser fieles y obedientes a Él en el diezmo y las ofrendas, sino también la sabiduría para poder administrar el otro 90 que nos deja. Y eso ha sido de mucha bendición en nuestras vidas porque, como decía en un material que Él me prestó, a nosotros nos enseñan a hacer el dinero. Vamos a la escuela, nos dan una carrera universitaria o una carrera de la escuela, lo que sea, o el que nos enseña a trabajar, nos enseña a hacer el dinero, pero no nos enseñan a administrarlo. Entonces, cuando lo tenemos, en realidad no hayamos qué hacer con él. Ya puede ser que lo dejemos ir por un lado o se va por otro. Pero en realidad lo que pasaba esta semana, yo le comentaba al pastor y le digo, tengo tantas cosas, no sé qué hacer, andaba un poco ofuscado de la mente y puse unas cosas a la venta. Le comentaba al pastor y le decía, pastor, puse 2, 3 cosas a la venta y esto, y hablamos una noche y dice el pastor, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar de una manera linda y vas a ver que todo va a salir muy bien. Y sí, efectivamente así fue. Anoche yo le comentaba a él que él me pregunta y dice, ¿cómo te fue esta semana? Y le digo, fue una semana muy buena. La verdad fue una semana muy buena porque las cosas se vendieron y las cosas salieron muy bien en el taller y ha habido trabajo. El Señor sigue proveyendo, el Señor sigue trayendo otros clientes. Le comentaba a él, esas ventas que se hicieron esta semana, aparte de que trajeron una bendición económica, hubo otras cosas que experimenté. El plan del Señor es perfecto. Las personas que yo conocí a través de esas ventas son personas las cuales tienen una conexión con mi negocio, personas las cuales dijeron, como pequeña empresa, yo ya crecí,
los trabajos que yo no tenga tiempo de hacerlos porque son pequeños, te los vamos a pasar a ti. A otras personas que vinieron de México venían a hacer un negocio con mi expatrón. Los conocí, vendimos una grúa por medio de él, una grúa que tenía ahí que yo creo que aquí en Estados Unidos no le hubieran dado absolutamente ni un peso por ella. Pero vinieron de allá de México y pues allá sí tienen tiempo de arreglarla, el labor es más cómodo y las personas dijeron, tenemos un negocio grande de equipo y ahora que tú estás aquí, si te gustaría trabajar con nosotros, nos gustaría trabajar contigo. Entonces todas esas cosas son la ¿Y esa bendición del persona Señor. era qué? Eran cristianos. ¿Y qué fue lo Y primero que te dijo? él cuando platicábamos y ya nos empezamos a conocer más y estábamos hablando, nos dimos cuenta que ambos éramos cristianos, que compartíamos la fe del Señor, que hemos experimentado todas las bendiciones. Él me dijo, cuando yo le decía al pastor, cuando yo lo vi a él, un señor muy humilde, y cuando empezamos a hablar después de la compra de la grúa, dijo, hijo, no quiero echarte mentiras. Él me dijo, no quiero hacerle al payaso. Dijo, lo que te voy a decir es cierto. Dijo, yo comencé con una grúa. Dijo, ahora tengo 60. Dijo, tengo 60 para acarrear camiones y tengo como unas 18 de las que compró. Y hablábamos al respecto y cuando me dijo que yo era cristiano, le dije, sí, soy cristiano. Dijo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú das tu diezmo? Y le dije, sí, sí lo doy. Dijo, el Señor te va a bendecir. Él nos ha bendecido a nosotros y me dio testimonio de su vida de bastantes maneras, pero me puso como ejemplo una de las personas que se congregaba a la iglesia donde ellos iban, los cuales tenían un negocio, y él me dijo, por no conocer del Señor, por esa sabiduría que ellos no tenían, que el Señor no les daba, ellos habían quebrado el negocio. Cuando vinieron a la iglesia, ellos empezaron a aprender, conocieron de la palabra del Señor, empezaron a diezmar. Me dice, ellos tienen 3 negocios ahora. Y lo que él me dice, con tanta inseguridad que se vive en México, ellos todavía pueden disfrutar de lo que tienen y ellos todavía viven seguros porque saben que están en las manos del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vemos, hermano, fíjense, porque cuando a veces pensamos de que Dios nos bendice, pensamos solamente en lo económico y no es en lo económico, es en la paz, en la alegría de cooperar para la obra, en la alegría de saber que somos fieles al Señor, cómo Dios bendice nuestros hogares, nuestra familia. Y así lo hace Dios, porque Dios es bueno. ¿Es verdad o no? Entonces, lo primero que uno hace, uno saca lo que le corresponde a Dios. Pero después, uno tiene que seguir porque queda un 90%. ¿Es verdad o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prioridad número 1, hay que pagar la casa, a menos que usted la tenga paga, porque usted no puede vivir debajo de un puente. Entonces, usted no puede gastar todas las cosas y al final decir, oye, quedó dinero para pagar la casa. ¿Cómo? No. Eso es prioridad número 1. Segunda prioridad, el carro y la gasolina, porque si usted no tiene carro y gasolina aquí en Houston, usted no puede trabajar. ¿Es verdad o no? Hay gente que a mitad de semana ya no tiene gasolina para ir a trabajar, pero ¿cómo no va a tener gasolina? Si eso es prioritario, entonces hay que decir, primero lo de Dios, segundo la casa, tercero el carro y la gasolina, cuarto, agua, luz, a menos que usted quiera vivir con una vela, ¿no? Y si quiere vivir con una vela sin luz, lo mandamos para Cuba, que casi nunca hay luz. Entonces, agua y luz, ¿me entiende? Eso usted tiene que ponerlo en su presupuesto. Entonces usted tiene que poner alimentos. Si hay dinero para comer carne, se come, y si no, se come frijoles. Pero uno no puede gastar más de lo que realmente está presupuestado. Después vienen los seguros que hay que pagar, los fondos de jubilación. Y es importante hacer lo que tan jóvenes le voy a decir, hay que buscar un fondo de jubilación porque cuando usted se jubile, el seguro social no le va a alcanzar ni para pagar la medicina que va a tener que tomar por todos los dolores que va a tener. Entonces, hay que buscar un fondo de jubilación que pueda darle, ¿qué cosa? Una estabilidad cuando llegue ese día. Bueno, antes de eso, la escuela de los niños, hay que separar algo para ahorrar y algo para recrearse, para ir a tomar un café o ir a algún restaurante. Si tiene mucho dinero puede ir a un restaurante, puede ir a Salgra, y si no puede ir a una taquería, ¿no? O sea, sí, te puede ir a una taquería. O sea, en este país hay de todo para todo, ¿es verdad o no? Hay zapatos que valen 200, 300 dólares y hay zapatos que valen 10 o 15. O sea, depende de tu dinero, es lo que tú puedes comprar. ¿Ya está bien? Pero ¿saben qué, hermano? Todo lo que tenemos que recibirlo con alegría.
hay gente que no disfruta las cosas que tiene porque está pensando lo que le gustaría tener. Ahora, si después que usted saca toda esa cuenta, lo que usted ganó es menor que lo que usted gasta por mes, usted está en grave problema. ¿Y ahora qué hago? Hay que achicar los gastos. Y si, ¿cómo hago? Bueno, venda a la esposa, a los hijos. ¿Cómo hago? Entonces tengo que empezar, miren, tengo que empezar a eliminar de abajo hacia arriba. Lo interesante de todo, que a veces no son los gastos grandes los que te arruinan, son los pequeños. Lo que la Biblia dice, las zorras pequeñas que se van a perder la viña. Entonces, tú tienes tu presupuesto, tú tienes el pago de la casa, lo del carro, el de eso. Pero entonces, son esos gastos pequeños. Hay que un juguete para el niño, $20. Ay, que quiero un café, 50. Ay, no, 50, no, ¿dónde venden café 50? No, ven, nunca tomo café por ahí. Entonces, hay veces que son esos gastos pequeños, en vez de llevar el lunch al trabajo, voy a comer todos los días. No, si son nada más $10 por día, ¿me entiendes? Sí, $10 por día, pero cuando usted lo suma por 25 días de trabajo, son 250 al mes. Entonces, son a veces esos pequeños gastos que uno hace lo que te llevan ¿a dónde? A la ruina. Entonces hay que empezar a reducir. Se reducen los gastos también, hermano. Hay un principio bíblico cuando estamos en holgura. Mientras más uno gana, hay que gastar un poco menos. Uno dice, ¿pero para qué? Para tener un fondo que te ayude a invertir y a crecer. Es el principio de José. ¿Qué pasó con José? Cuando él vino a Egipto, él tuvo 7 años que eran las vacas gordas. ¿Se acuerdan? Los 7 años de la vaca gorda, donde había trigo por todos lados. ¿Y qué hizo José? Él empezó a ¿qué cosa? A almacenar y a guardar cuando más tenía. Entonces, cuando estaba todo almacenado, cuando vinieron los 7 años de vaca flaca, nadie tenía nada. ¿Y quién era el único que tenía? En Egipto el faraón con José porque había administrado bien. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Decimos, nos subieron el salario, vámonos a viajar. O sea, todavía no nos han subido el salario y ya estamos viendo en cómo lo vamos a ripiar, ¿no? El salario. Entonces, si usted está ganando más, usted trate de ahorrar para que para tener un fondo y para poder administrar mejor su vida. Otro principio que son principios bíblicos, hermano. Hay gente que mientras más gana, más gastan. ¿Es verdad o no? Y todavía no le han pagado y ya están pensando que le van a pagar. El ahorro debe presupuestarse. Uno dice, bueno, ¿y cuánto voy a ahorrar? Usted tiene que también poner en su presupuesto de cosas, ¿cuánto usted va a ahorrar por mes? Porque lo que no puede pasar es que usted no ahorre nada. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hay que ahorrar? Porque hay muchos imprevistos. ¿Y si te enfermas? ¿Y si pasa alguna necesidad? ¿Y si te dicen, ¿sabes qué? Te quedaste sin trabajo. ¿Cómo vive hasta que encuentre otro trabajo? ¿Es verdad o no? Alguna persona, yo no sé si lo podemos hacer, no sé, pero alguien dice que uno debería tener hasta 3 meses de ahorro, por si acaso uno se quedara sin trabajo. Dice que cuesta cerca de hasta 3 meses para conseguir un trabajo parecido o igual al que usted tiene. Entonces, hay que tener un ahorro. ¿Se dan cuenta? Ven que la Biblia no dice nada más con lo que le toca a Dios, sino todo lo demás. Hay que presupuestarlo todo. Presupuestar no es anotar lo que gastamos. Hay gente que dice, no, yo tengo una lista de todo lo que gasto. Eso no es presupuestar. Presupuestar es anotar lo que voy a gastar, que es diferente. Dice, no, yo sí tengo todo lo que gasto y va teniendo toda la lista de todo lo que gasto. Sí, pero si usted no presupuestó, esos gastos pueden ser mayores de lo que usted realmente puede gastar. Entonces, hay que tener sabiduría y decir, no es que yo tenga una lista de todo lo que gasto, sino digo, yo tengo de comida $150 a la semana. Entonces, usted va con su carrito y usted va mirando los precios y dice, cuando usted se pasó de 150, dice, quítenme todo lo demás porque nada más puedo gastar 150. Ustedes ven que le van pasando, truc, 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 y van anotando. Cuando llega la mujer a 150, tú le dices, ay, mira, esto lo agarré de más, perdóname, pero yo no lo necesito. Póngase rojo, pase pena, pero usted nada más puede gastar 150. ¿Es verdad o no? Entonces, vamos al supermercado y empiezan los niños. Ay, quiero este chupetín, lo metemos para acá, y esto, y no sé qué. Y lo peor que usted puede hacer es ir al supermercado con hambre. Antes de ir al supermercado, coma y llénese, porque eso le va a ayudar a pensar mejor.
Cuando usted va al supermercado con hambre, usted todo lo ve rico y todo se lo quiere llevar. Entonces, hay que ser sabio en cuanto a eso. Entonces, hay que presupuestar lo que se va a gastar. Bien, otro principio bíblico. Segundo, la familia debe estar unida en cuanto a lo económico. ¿Vieron? Primer principio, hay que hacer un presupuesto, ¿es verdad o no? Ingresos y egresos. Los egresos no pueden ser mayor que los ingresos porque hay que edificar una torre y los materiales tienen que alcanzar. ¿Es cierto o no? Entonces, otro principio, la familia tiene que estar unida en lo económico. En Lucas capítulo 11, versículo 17 dice que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. O sea, si la familia no está unida en cuanto a lo económico, no prospera. Así de sencillo. ¿Qué significa eso? Miren, hay matrimonios que son una sola carne, pero dos billeteras. Tu dinero y mi dinero. No tienen su dinero juntos, no. A veces pasa eso porque hay uno de los dos que quiere controlar a todos al otro, ¿me entiendes? Y lo lleva ahí. Entonces, tienen tantas discusiones que a veces terminan diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes tu dinero y yo mi dinero. Tú con dinero haces lo que quieras y tú lo que quieras. Y he conocido matrimonios, miren, que ellos cada uno tiene su dinero. Entonces llega el bill de la casa. Hay que pagar la casa. Son $1,000. Dice, mira, llegó el bill de la casa. Tú pones 500 y yo 500. Van a comer a un restaurante. Juntos. Se gastan $60. Dice, tú pones 30 y yo 30. Y son una sola carne, pero dos billeteras. Y eso no funciona así. Porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que unirse e incluso a la hora de elaborar el presupuesto y todo, hay que incluir a los hijos. Ven acá, mijo, siéntense aquí. Mira, esto es lo que gana su mamá, esto es lo que gana su papá, esto es lo que ingresa y esto es lo que egresa. Esto es lo que gastamos. ¿Te das cuenta, mijo? ¿Qué significa eso? No me doy cuenta. ¿Qué significa? Que no hay bicicleta, no hay patines, no hay esto porque no alcanza. ¿Ya entendiste bien? Ah, sí, ya entendí. Ahora, si hay para eso, ¿te das cuenta, hijo? Sí tenemos para comprarte la bici. No es que usted le va a decir que no, pero los muchachos saben. Nuestros hijos siempre formaron parte de nuestro presupuesto. Y me decían, papi, quiero tal cosa. Y yo le decía, mijo, no podemos. Y ellos nunca protestaron. Nunca mis hijos protestaron por algo que yo le dije, no podemos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si yo le decía que no podemos es porque no hay. Porque si pudiéramos, lo haríamos. Entonces, ellos estaban muy contentos con eso y muy tranquilos porque ellos sabían que había claridad y unidad en cuanto a la familia. Sin embargo, hay niños o hijos que los padres dicen, mi hijo no puedo, y arman pateletas y no sé qué, y se encierran en el cuarto y tiran la puerta y no sé qué. ¿Pero por qué? Porque no lo han incluido a ellos en el presupuesto familiar. Ellos tienen que saber para qué hay y para qué no hay. Porque la familia tiene que estar unida. Dice la Biblia que una casa dividida contra sí mismo no puede, ¿qué cosa? Prevalecer. ¿Está bien? Hay que buscar a Dios en todo momento y pedirle sabiduría. Miren, otro principio bíblico. Dice la Biblia que Dios es un Dios de paz. ¿Qué significa eso? Que si usted va a comprar algo con su familia y usted no tiene paz, no lo compre. Ese principio funciona muy bien. Usted está orando, por ejemplo, dice, ay, tengo que comprar un carro. Usted está orando. Y va al dealer y usted está allí y usted ve que le quieren vender y parece el negocio bueno, pero si usted no tiene paz en el corazón, usted dice, mire, ahora no puedo hacer negocio, me tengo que ir a mi casa a orar. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios, ¿qué cosa? De paz. Y cuando uno va a hacer algo, va a tener alguna cosa, y uno ora a Dios, Dios te va a poner, ¿qué cosa? Paz en el corazón. ¿Es verdad o no? Entonces, si no tiene paz, no lo compre. Dice, ay, pero yo quiero esta casa. Pero si usted no la puede comprar, no la compre. Si no tiene paz, no la compre. Porque si usted la compra, después no va a tener paz por mucho tiempo. Mejor que cosa, comprar las cosas cuando tenga paz en el corazón. Miren lo que dice Proverbios 24, 3 y 4. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué significa lo que dice la Biblia?
que hay que ser sabio para administrar todos los recursos que Dios nos ha dado. ¿Está bien o no? ¿Sí? Tercer principio bíblico, y este es muy importante, y es que hay que contentarnos con lo que tenemos. Miren, el apóstol Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno no está contento con lo que tiene, ¿ustedes saben qué hace? Saca la tarjeta de crédito. Lo paga con la tarjeta. El problema es que alguna gente no se dan cuenta que la tarjeta después hay que pagarla. Hay algunos que no se enteraron que hay que pagar la tarjeta. ¿Creen que uno la pasa así ya? Mágico. No, no es mágico. Y el problema es que cuando usted pasa la tarjeta de crédito, después usted tiene que pagarla. Si usted no la puede pagar en ese mes, usted la tiene que pagar con interés. O sea, ¿qué significa eso? Que parte de su dinero usted se lo está regalando al banco. ¿Y eso qué significa? Que si antes tú tenías $2,000 para gastar en el mes, ahora no vas a tener 2,000, vas a tener menos. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, tengo menos, ¿qué hago? Doy otro tarjetazo. Y así se van enredando hasta llega el punto que ya cobran y se lo lleva todo la tarjeta de crédito. Entonces, no puede ser así. Hay que estar contento con lo que uno tiene. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si Dios quiere que usted tenga algo, Él se lo va a proveer. Él se lo va a proveer. Hay que estar contento. Y yo puedo decirle algo. Miren, yo tengo la bendición de compartir con todos. Y hay en nuestra iglesia personas que tienen mejores salarios y otros que tienen salarios más bajos. Pero yo le puedo asegurar que no necesariamente el que tiene el salario más alto es más feliz. Porque no se trata de cuánto dinero usted tiene, sino cuánto de Dios usted tiene en su corazón para que le haga feliz. Por eso decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener poco y mucho, porque todo lo puedo en Cristo, ¿qué cosa? Que me fortalece. Si tu mirada está puesta en las cosas materiales, entonces usted nunca va a estar contento. Ni aunque le dupliquen el salario, no le va a alcanzar. Ni aunque se gane la lotería. Ustedes no han visto programas en que la gente que se gana la lotería a los pocos años está más pobre que antes. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud de ¿qué? Del corazón. Entonces, cuando uno está contento, uno agradece a Dios por todo lo que tiene. Y alguien dijo que rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. ¿Escucharon eso? La persona rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Porque su corazón está, ¿qué cosa? Satisfecho. No necesita tantas cosas para estar feliz. Mire, hermano, yo pasé bastante necesidad en Cuba. Yo tenía un par de zapatos cuando estaba en la universidad que me lo hicieron con un peto de soldador, de esos que se ponen los soldadores ahí. Pero yo no sé si el que hizo el zapato ese, eran un zapato artesanales, no le dijeron que esto no había que apretarlo tanto aquí. Porque cada vez que eran los únicos zapatos que tenía, cada vez que me ponían los zapatos, eso para ir a la universidad, me hacían una rajada aquí en la parte de atrás del pie. Era un dolor, ¿me entiendes? Que yo iba con una pena, pero no podía ir descalzo a la universidad. Y lo que hacía era que me quitaba los zapatos en el aula y escondía los pies porque las medias estaban surcidas, tenían huequitos y me la habían surcido. Usted dirá, ríense, pero yo tenía 3 pares de medias nada más. Una vez me regalaron 2, llegué a 5 y me robaron 2, así que volví a 3. Yo les digo, ella sabe. Era esa, entonces uno se bañaba, no tenía tantas cosas y había que el calzoncillo lavarlo y secarlo para ponérselo al otro día. Y si llovía y no se secaba, lo envolvíamos en una toalla para secarlo y lo planchábamos. Porque no había otra cosa. Era la verdad. O sea, que alguien diga, pues, lo que sea. Pero había mucha necesidad. Pero yo le puedo decir, yo no tenía nada, pero siempre fui feliz. Porque mi corazón siempre estuvo satisfecho en Dios. Y tenía una linda familia, y tenía a mi Dios,
y tenía muchas cosas por las cuales agradecer a Dios y ser feliz. No son los bienes materiales los que te hacen feliz. Es la bendición de Cristo en tu vida. Es las relaciones que usted pueda construir en su familia. Es tener el corazón satisfecho. Es ser rico en Dios. Estar lleno de gozo, de paz, de bendición. Eso es lo que te hace feliz. Por eso dice la Biblia, es mejor un bocado de pan en paz y no manjares llenos de problemas y de contienda. Entonces hay que aprender a estar satisfecho, porque hay una promesa bíblica. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade, ¿qué cosa? Tristeza. Si usted tiene una necesidad de verdad y usted ora a Dios, Dios se la va a proveer. Miren, la Biblia no dice que Dios nos va a dar todo lo que queremos, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Si usted tiene una necesidad y usted ora a Dios, hay una promesa bíblica que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y Dios es un Dios fiel que nunca miente. Ante la necesidad, en vez de sacar la tarjeta, usted ore a Dios. Porque Dios suplirá. Porque Dios es fiel. En una ocasión, el profeta Elías llegó a una cueva y no tenía ni que alimentarse. ¿Usted sabe lo que hizo Dios? Le mandó cuervos que le llevaban el alimento. Estuvo 40 días ahí alimentado por cuervos, porque Dios envía para bendición. Y Dios te envía ángeles para bendecir tu vida cuando tú necesitas. Porque dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él envía a sus ángeles para bendecir. Pero usted sabe lo que pasa a veces. Estamos en la cueva ahí. Tenemos necesidad, decimos, Señor, provéenos, ayuda. Y Dios envía los cuervos. Ya vienen en camino, pero antes que lleguen sacamos la tarjeta de crédito, nos endeudamos y ayudamos a Dios. Espere que Dios le bendiga. Confíe en Dios. En este país, este mecanismo de la tarjeta de crédito hace que uno confíe más en la tarjeta que en Dios. Ay, no tengo plata, ojalá me llegue una tarjeta. Y empieza a investigar el correo electrónico. A ver, no tiene recursos. Ora a Dios. El Señor, provéeme. Señor, dame sabiduría. Y usted se va a asombrar de la manera en que Dios le va a bendecir. Porque Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Iba a decir más cosas, pero no puedo decir, pues se me acabó el tiempo. Solamente quiero decir que la iglesia también tiene su mayordomía. En nuestra iglesia tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de Finanzas. Y nuestra iglesia hace también un presupuesto anual de todo lo que ingresa y egresa, ¿no? Ese presupuesto se hace con las tarjetas de promesa que hoy entregamos y que el domingo que viene los que no están lo pueden entregar. Con las ofrendas sueltas se pone una cantidad de ofrendas sueltas y con la fe. Casi nunca el presupuesto es igual a las tarjetas de promesa, pero decimos, tenemos que tener fe que Dios va a proveer. ¿Es verdad o no? Para llevar adelante la obra. Y Dios siempre ha provisto. ¿Es cierto o no, hermano Jorge? Ha provisto conforme a su riqueza en gloria. Entonces, los egresos que tenemos con iglesia, usted lo tiene ahí, son los gastos administrativos, el mortgage, de la electricidad, teléfono, seguro, los gastos de ministerios y las ofrendas que enviamos para misiones, ¿no? La iglesia también tiene un presupuesto de ingreso y un presupuesto de egreso. Uno dice, bueno, ¿y cómo yo sé el presupuesto de eso? Usted se hace miembro de la iglesia, ahora en diciembre se aprueba todo el presupuesto de la iglesia del año próximo. Entonces, usted sabe cuánto es el presupuesto y usted sabe en qué se va a invertir el dinero de la iglesia para la honra y la honra de nuestro Dios, la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, después que usted lo apruebe, porque la iglesia lo aprueba, cada 6 meses se entrega un informe a todos los miembros de la iglesia. Y hasta los no miembros hemos entregado informes a esta gente que está aquí en la iglesia, le entregamos con todo lo que ingresa y todo lo que egresa. Porque el apóstol Pablo dice, procuramos hacerlo honradamente todas las cosas,
no solamente ante Dios, sino también ante ¿quién? Ante todos los hombres. Tenemos que administrar bien los bienes que Dios nos ha dado, porque dice la Biblia que es necesario que los mayordomos sean hallados fieles. Y yo pido a Dios que bendiga sus vidas, que le acompañe con gracia, que le dé sabiduría, que sean prosperados en todo, como dice la palabra, mientras prosperan también sus almas, sus vidas, sus corazones, la presencia de Dios en medio de ustedes. Vamos a orar y pedimos al Señor que nos bendiga, ¿sí? ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor, nosotros bendecimos tu nombre y nos damos cuenta que todo lo bueno en nuestras vidas es lo que viene de tu mano. Y estamos muy agradecidos a ti por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nunca se acorte tu mano para bendecir. Nosotros queremos todo lo que viene de tu mano, pero lo que no viene de ti no lo queremos, Señor, porque es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que está aquí. Si hay alguno que está pasando por momentos económicos difíciles, te pedimos que tú proveas para su necesidad. Que tú abras las ventanas de los cielos y derrame tu bendición en sus vidas. Si hay alguno que está clamando por un trabajo mejor, porque el trabajo donde está se siente mal o quiere progresar, te pido que tú abras esa puerta. Señor, tú eres fiel, tú eres el Dios proveedor. Si hay alguno que está preocupado sobre cómo va a ser, Señor, dale sabiduría para poder administrar bien los recursos que tú le has dado. Señor, que al regresar a los hogares hoy, si hay alguna familia que está pasando momentos económicos difíciles, pueda sentarse, pueda hacer su presupuesto, pueda orar a ti, pueda confiar en ti, pueda descansar que tú eres el Dios que va a suplir. Bendice a cada uno de las familias. Señor, tú eres el Dios proveedor y no nos cabe duda. Y por eso te agradecemos, Señor, que tu bendición pueda ser con todos tus hijos en este día y que tú proveas, Señor, todo lo que necesitamos conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse un segundo.